Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa una vez más, un sábado más junto a usted en su casita, compartiendo de una noche espectacular y por supuesto informándonos como siempre sábado tras sábado. El día de hoy estaremos tocando un tema muy pero muy importante para todas y todos. Se trata de un tema que últimamente está provocando una alta mortalidad, especialmente en las mujeres. Sí, señora, señorita, usted más que todo preste muchísima atención porque el día de hoy estaremos hablando de un tema que es el virus del papiloma humano, más conocido como cáncer de cuello uterino. Quédense con nosotros, para ello tenemos invitado al doctor Walter Olivares Vilca, médico ginecólogo, quien nos estará pues orientando e informando acerca del tema. Quédense con nosotros, que le estamos junto a usted hasta las 22 horas. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Un gusto nuevamente tenerte en nuestro programa para hablar de este tema tan importante. Sí, buenas noches, Rosemary, y a toda tu audiencia. Pues, agradecerte nuevamente por la invitación, por el espacio para pasar información principalmente a las mujeres, como tú bien lo decías. La salud es muy, pero muy importante y nuestra obligación como personas. Entonces, datos nos reportan que 3.5 mujeres mueren al día en Bolivia por cáncer de cuello uterino. Y el 50% de estas son, pues, lamentablemente potosinas. Y lo más importante es que nosotros estamos a tiempo, nosotras, las mujeres, estamos a tiempo para poder prevenir, sobre todo, prever sobre esta situación y lo más importante, tratar de frenar y curar esta situación. Sí, es una patología que si se hace el diagnóstico precoz, tiene una alta tasa de cura también, ¿no? Lamentablemente cuando el diagnóstico es tardío, los tratamientos ya son paliativos y no curativos. Lo malo que tenemos, nuestra cultura, en todos nosotros los bolivianos en especial, es que siempre acudimos al médico cuando ya no aguantamos más el dolor, cuando ya no aguantamos más la molestia. Ya no tenemos esa cultura de prevención en nuestro país y más todavía en nuestro departamento. Sí, lamentablemente esta patología y otros tipos de cáncer dan sintomatología cuando ya está en un estadio avanzado. El propósito es hacer un diagnóstico precoz, como te decía, para poder curar la enfermedad. Además que es una enfermedad prevenible, ¿no? Entonces es muy importante, como te digo, pasar la información, como vamos a ir viendo algunas presentaciones que tenemos. Más adelante cómo se desarrolla, cuáles son los exámenes que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Hay muchas mujeres en casa, tal vez las señoritas, vamos a hablar mujeres entre, pues, en edad fértil sobre todo, ¿no? Entre 13 hasta, pues, ya mayores. ¿Qué es exactamente? Y desconocemos el término cáncer de cuello uterino o el virus del papiloma humano. ¿Estoy en lo correcto, doctor? ¿O Walter? Sí, el cáncer, pues, no sé si podemos empezar por favor con las presentaciones. Tenemos preparado algún material que nos ha traído el doctor Walter Olivares, les decía, él estará hablándonos acerca de este tema. La anterior, por favor. La que le sigue. Como vamos a ver el diagnóstico, el cáncer es es una multiplicación de células anárquicamente, o sea, descontrolado. Y como tú decías, el agente etiológico o el que causa el cáncer es el virus del papiloma humano. ¿Ya? Entonces tenemos como alrededor de 100 cepas de este virus y son 8 los de alto riesgo, como están en la gráfica. Y los más, el 75%, perdón, la cepa 16 y 18 son responsables del 75% del cáncer en las mujeres. ¿A qué se refiere con cepas, doctor? O sea, son como grupos de familia de
distintos números, son enumeradas de acuerdo al número hasta más de 100, como te decía. Ah, ya. Y la cepa 16 y 18 son causantes del 75% de cáncer en la mujer. Ya. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, la vacuna va precisamente va contra estas dos cepas. Lo más importante es eso, ahora tenemos las vacunas, que vamos a hablar luego de este tema que es muy importante, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, la siguiente, por favor. Tenemos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, uno principal es el inicio de la vida sexual a temprana edad. Ahora estamos viendo, te comentaba extra micrófono, que hay el embarazo en adolescentes ha aumentado considerablemente. Entonces es un factor de riesgo, tal es así que las mujeres están ya con una lesión de cuello uterino a muy temprana edad. Otro factor de riesgo es el tener varios hijos, la multiparidad, que afecta el sistema inmunitario de la mujer. El tener múltiples parejas sexuales sin protección, que también es muy importante porque ahí es donde se puede transmitir el virus. El fumar, el tabaco también es otro factor de riesgo para las mujeres. O sea, las mujeres que fuman tienen una alta posibilidad de contraer este virus. No del virus, o sea, que desarrollen. Hay que tomar en cuenta que el cáncer se desarrolla por el virus. Estos son factores de riesgo. O sea, teniendo ya una mujer haberse contagiado el virus, más estos factores de riesgo, sí puede desarrollar un cáncer. Más bien diríamos que esta persona se vuelve más propensa, más digamos. susceptible, o sea, es mayor posibilidad que una mujer que no fuma, por ejemplo. Ajá. ¿Ya? Luego tenemos el que tenga infecciones de transmisión sexual muy frecuentes, el uso de anticonceptivos orales por tiempos prolongados, según la bibliografía, más de 10 años. O sea, si una mujer utiliza anticonceptivos, las píldoras que conocemos. Hacemos por tiempos prolongados, no alarmaremos que... Claro. O sea, tiempos prolongados se refiere a que lo utilice continuamente unos 5, 10 años, ¿estoy bien? Según los datos, por más de 10 años. Ah, ya. Entonces, como vemos, todas estas mujeres tendrían que hacerse su prueba de citología, que es el PAP, como vamos a ir viendo también más adelante. Es muy importante que cada año vayan haciendo este examen. La siguiente, por favor. Ese es el flujograma de cuando la mujer se contagia por el VPH, es la imagen que tenemos por el virus. Ya. Pasa hasta 3 años para hacer una lesión de bajo grado, que le llamamos. De ahí 2 años más puede hacer una lesión de alto grado. Y de ahí pasamos a que pueda la mujer hacer un cáncer de cuello uterino. Entonces son los tiempos, por eso es que se recomienda, una vez iniciada la vida sexual, se haga una prueba de Papa Nicolau, ¿no? La mujer. Lo que el Papa Nicolau, hay que tenerlo en claro, no diagnostica, pero nos alerta para hacer otras pruebas complementarias para hacer el diagnóstico definitivo. Ah, ya. Pasaremos, por favor. Esa es la imagen de un cuello uterino, donde vemos el cuello está conformado por el endocervix y el exocervix. Entre estos dos hay una zona que se llama zona de transformación. Ya. Entonces, en esa zona de transformación es donde ingresa el virus, ahí es donde se desarrolla y ahí es donde empiezan las lesiones del cuello uterino. ¿Esta imagen que vemos es la vulva o es directamente el cuello y a la matriz en sí? Es el cuello del útero. Ah, ya. Es ahí, como te decía, hay dos zonas. Uno es el endocervix y el exocervix, que hay dos epitelios. Uno es plano en el exocervix y cilíndrico en el endocervix. Por distintas alteraciones, esto va modificándose el epitelio y ahí es donde ingresa el virus, como te digo, y ahí empiezan las lesiones de cuello uterino. Entiendo. La siguiente, por favor. Estos son los insumos que necesitamos para hacer una prueba de Papa Nicolau, que se realiza por norma, tendría que hacerse cada año. Y si 2 pruebas dan negativas, se puede hacer al tercer año, como vimos por la evolución de esto. La siguiente, por favor. También son insumos para tomar la muestra. La de la izquierda es una espátula que se toma muestra del exocervix y la de la derecha es un cepillo endocervical que llamamos para tomar muestra del endocervix. ¿De esta manera se hace el examen de Papa Nicolau, doctor? Sí, esas son las gráficas. De ahí, esto mejora la sensibilidad de la muestra. O sea, tenemos más
posibilidades de hacer un diagnóstico de algunas células alteradas, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta que con esto nosotros recogemos células del cuello uterino. Entonces, si nos dice que hay el informe nos reporta que hay alguna lesión, como te digo, esto es para parar las orejas, nos llama la atención y hay que hacer otras pruebas que vamos a ver más adelante, que son las diagnósticas. Ah, ya, perfecto. O sea, con este es el que nos alerta, este examen es el que nos alerta. Definitivamente, si una mujer tiene que ser expuesta a otros análisis. Otros exámenes que, eso sí, son diagnósticos. Allá. Es muy importante, vamos a pedir a todas aquellas personas que están en casita viéndonos esta noche en el programa, que a medida que vayamos viendo la presentación del doctor Walter Olivares, también vayan viendo las preguntas que deseen hacerle para ver, salir de alguna duda, alguna situación que ustedes tengan, tal vez algún diagnóstico que han tenido o alguna inquietud que tengan al respecto, pues pueden ir ya estando apuntando, ¿no? Para poder consultar con el doctor. Vamos a seguir entonces, ¿no, doctor? Sí, y además tener en cuenta que nosotros manejábamos en Bolivia que teníamos una sensibilidad del 60% con esta prueba de Papá Nicolau. No hace mucho, hace una semana atrás, hubo un curso de actualización donde tanto en el Perú y en Bolivia la sensibilidad solo es del 20%. Como te digo, es muy importante seguir los pasos para tomar esta muestra para Papá Nicolau e interpretarla para hacer los otros exámenes que requieren para hacer el diagnóstico. En base a esto, como vamos a ver adelante, necesitamos otras pruebas. Seguiremos, por favor. Este es el esquema que te decía, el flujograma que debe seguir una mujer. Cuando un Papá Nicolau da negativo, hay que hacer la siguiente prueba en un año. Tiene que retornar. Si esa prueba al siguiente año le vuelve a dar negativo, entonces la siguiente prueba hay que hacerla en 3 años, según la norma. Ahora, si ese Papá Nicolau da positivo, hay que mandar a un consultorio de patología cervical que llamamos, donde se puede hacer una colposcopía. La colposcopía es, como vamos a ver más adelante también, es un equipo que tiene un aumento, donde podemos ver directamente el cuello e identificar la lesión. Y si es necesario, hacer una biopsia dirigida, que llamamos, para hacer el diagnóstico de la lesión. Y en base a eso vamos nosotros tomando las conductas, el tratamiento más adecuado. Lo rojo dice carcinoma in situ, que tiene que ir al oncólogo. Lamentablemente, como te decía, cuando ya diagnosticamos en esta etapa, el tratamiento ya, pues, en la mayoría de los casos es paliativo. Has debido ver los problemas que hay por el acelerador lineal, para hacer braquiterapia, que es la protesta de todos los días. Son esas pacientes que lastimosamente ya se han hecho el diagnóstico no muy temprano. En cambio, cuando hacemos un diagnóstico de una lesión precancerosa y de un carcinoma in situ, desde hacer un cono cervical, sacar una porción del cuello, hasta una histerectomía es el tratamiento. ¿Hasta adecuado. qué nivel una mujer puede ser curable esta situación? Por eso, hasta un carcinoma in situ, cuando está empezando el cáncer, cuando está a menos de 7 milímetros. Cuando ya se ha detectado y está, sí. No más allá. Sí, tenemos pacientes en el hospital donde trabajo, tenemos un centro de diagnóstico y donde se han hecho cirugías a mujeres con carcinoma in situ, que estaban empezando, y nos ha ido muy bien. Y mujeres jóvenes, te diré, 37, 34 años. 37, 34 años. Cuando uno tal vez piensa que cuando es más mayor uno tiene más posibilidades de adquirir este virus. Por eso, basta que haya iniciado tu vida sexual, al primer contacto puede contagiarse con el virus. Perfecto. Vamos, ¿tenemos todavía algunas otras imágenes, doctor? Sí, por favor. El anterior, por favor. Lo que les decía es el colposcopio, el aparato con el que se hacen los diagnósticos. Y las imágenes son así. Así vemos un cuello uterino. Y así, de verdad, así se ve, ¿no? Esas son imágenes tomadas con un colposcopio. Ahora hay, claro, equipos más modernos, ¿no? Un videocolposcopio. Esos son cuello uterino ya lesionados, ya con el virus. Ese es el aumento que nos da el equipo ya, para identificar las lesiones. Seguiremos, por favor. Ese es el aparato del que te hablaba. Ahora hay mucho más modernos. Vamos yendo, por favor.
Ahí está, es un cuello visto con el colposcopio, perdón, que es normal. Eso es un cuello normal. Es la zona roja, es un epitelio metaplásico que llamamos. Ya. Y ahí, si vemos ahí un borde, un margen, es la unión. Entonces, en ese espacio es donde puede empezar la lesión. Eso es uno normal. Vamos, por favor. La siguiente. Ahí ya nosotros utilizamos lo que se llama ácido acético, donde picamos el cuello uterino y nos da esa imagen, toda la parte blanca que vemos. Es como ponerle agua oxigenada a una herida y se hace burbujitas. El vinagre. No, es el vinagre. O sea, el vinagre tiene ácido acético. Pero nosotros ya utilizamos ácido acético al 5% para hacer este examen. El vinagre blanco todavía utilizan en algunos centros, ¿no? Pero es más o menos así, es una... no, se tiñe blanco lo tiñe blanco nada más. El epitelio. Y en base a imágenes que nosotros vemos, los que hacemos colposcopía, identificamos la lesión, ¿no? Y si justifica, hacemos una... Esta ya es una alteración, es un líder de bajo grado. Un cuello uterino que ya tiene la lesión, ya tiene el virus. ¿Y en qué grado? Porque entiendo que estamos por grados, ¿no es cierto? Sí. No, esta es una lesión de bajo grado. Yo me estaba asustando. La siguiente. Hay otra imagen, esta ya es una más alta. Esta ya es una lesión se de alto nota, grado. ¿no? Se nota que ya hay más lesión. Y en este tipo de lesiones ya la mujer, ¿qué tipo de síntomas presenta? Normalmente no hay mucha sintomatología. Ya la mujer puede presentar dolor durante las relaciones sexuales o sangrado durante las relaciones sexuales o sangrado intermitente, o sea que tenga la menstruación, digamos, y a los pocos días vuelva a sangrar. Ya son estadios avanzados. Entonces, el propósito de nosotros es hacer un diagnóstico en estos estadios que estamos mostrando. Estando en estos estadios, como dice, todavía se los puede tratar. Hacemos, desde hacer un cono, como te decía, es sacar el cuello, mide 3 centímetros, más o menos 1 centímetro. Donde esté toda la lesión, se puede curar la paciente, o si es necesario, sacar todo el útero, toda la matriz que llamamos. Ya estaríamos curando a la señora, ¿no? Es un tratamiento curativo. Cuando se le saca la matriz, ya prácticamente se podría decir que está 100% curada. Pese a eso hay que ir haciendo controles por citología, que llamamos por Papa Nicolau. Hay que ir a hacer el control frecuentemente, cada 6 meses, como dice la norma. Cuando tenemos un resultado de citología negativo al tercer control, podemos decir que ya esa mujer ha sido curada, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir entonces viendo la presentación del doctor. No se olvide, señora, anotar todas las dudas que usted tenga. Esta imagen es muy importante. Empezamos del cuadrante superior. En la parte derecha, en la parte superior, este es un cuello sano, es un cuello normal. Y se ve bonito además, ¿no? Y ya vamos bajando, ya vemos una lesión de bajo grado en la parte Cuando inferior está empezando. derecha. Cuando está empezando ya... Sí, todavía esa lesión no es cáncer, es una lesión precancerosa. Pero ya ahí podría uno ya empezar a hacer el tratamiento, ¿o no? Hay que tratarla, por eso. Es bien importante hacer la citología. Nosotros tenemos los reportes en base a esto. En el lado izquierdo, en la parte inferior, ya vemos una lesión de alto grado, con un carcinoma in situ. En la parte superior y la izquierda, ya es un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Imagínense, tenemos esas 3 opciones de encontrar las 3/4 partes, o sea, una lesión a ese nivel, donde sí podemos tratarla, donde sí podemos curarla. En cambio, ya en la imagen superior izquierda, lastimosamente muchas veces ya va a oncología y, como te digo, los tratamientos ya son paliativos, ya no son curativos. Usted lo ha dicho, ya son paliativos, no son curativos. Es por eso es que la alta mortalidad de las mujeres y por mucho les prolongan nada más el sufrimiento. ¿Y con qué calidad de vida? Y los costos, lamentablemente en nuestro departamento y en nuestra ciudad, mucha gente abandona los tratamientos porque son alrededor de 30.000, 40.000 bolivianos que requiere esa mujer para hacer un ciclo de radioterapia y quimioterapia. Más el tener que trasladarse a otros departamentos, otros días donde cuentan con este equipo, ¿no? Y la calidad de vida de las personas no es de las mejores.
Ese es el problema. Y nosotras como mujeres estamos en la obligación de hacernos estos exámenes. Ahora también se ha instituido de que la mujer que trabaja, por ejemplo, en instituciones públicas y en otras instituciones, accede a un día de permiso para hacerse estos tratamientos o Sí, este examen. sí, según norma, todas las mujeres tienen un día de permiso, ¿no? Eso es lo que discutíamos. Soy miembro del Comité de Cáncer de Cuello Uterino, Ya. donde nos reuníamos periódicamente, donde se veía si tienen un día para hacerse el examen. Y también muy importante tomar en cuenta que el cáncer de mama está casi a la par del cáncer de cuello uterino en lo que es la mortalidad, por las altas tasas de mortalidad. Lastimosamente, sería bueno también darles un día para volver por los resultados, porque se ha visto que hay muchas mujeres que sí acuden a hacerse su prueba de Papa Nicolau, pero no retornan por el resultado. Entonces, otra causa, en el hospital donde trabajo y en otros centros, lo que nosotros hacemos es ver los informes y si hay algo que nos llame la atención, se les comunica inmediatamente a las pacientes para que retornen y hagamos los exámenes complementarios que requieran. Eso seguramente ya tendrán que verlo, el de dar por lo menos medio día más para retornar a sus exámenes, ¿no? Además que es muy importante que los centros de salud sean estos públicos o privados, están con mucha gente, entonces uno tiene que hacer largas esperas y a veces se tornan pues una espera interminable y uno al final termina perdiendo todo el día solo esperando su turno para el examen. Sí, lastimosamente por la afluencia de gente a los centros muchas veces pasa eso, pero bajo norma ya está dentro las leyes del Ministerio de Salud que debería darse prioridad a las mujeres que van por su Papa Nicolau, ¿no? Y es de forma gratuita, todos los centros públicos principalmente están en la obligación de realizar estos exámenes y de forma gratuita, no se paga ni un centavo. Pero esto es en las públicas. Sí, también los seguros de corto plazo ofrecen esto. También trabajo en un seguro de corto plazo donde lo hemos visto como prioridad este examen, porque precisamente por la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿no? Es increíble cómo últimamente se presenta esto, ¿no? Siempre entre mujeres, vecinos, nos enteramos del fallecimiento de alguna vecina y producto de esta enfermedad. Es lamentable, o sea, la gran dificultad que tenemos es informarle a la paciente, decirle, imagínate, decirle, usted tiene cáncer y requiere otro tratamiento en otro departamento. Por eso es que nosotros también habíamos sugerido el poder incluir psicólogos dentro de lo que es los establecimientos, principalmente donde se hacen estas pruebas, ¿no? Porque para el abordaje pre y post prueba, de colposcopía principalmente. No toda, bueno, nadie lo toma bien una noticia de esa naturaleza, ¿no? Siempre es traumante, es algo muy delicado para una mujer, para la familia. Es algo muy complicado este tema del cáncer. Y lo malo es que nosotras no estamos conscientes del peligro que tenemos y estamos expuestas porque hoy en día también hablaremos también del tema de que este tema del papiloma humano es una enfermedad también de transmisión sexual. La vía de transmisión es por contacto sexual. Por eso es que te decía, el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad es un factor de riesgo muy grande. Y como vamos a ir viendo más adelante en las imágenes, por ejemplo, el cáncer de pene se está aumentando en Estados Unidos bastante, y por el papiloma humano y el cáncer bucofaringio también. Esto quiere decir que no solo las mujeres estamos con el riesgo de adquirir este virus, sino también los hombres. Por eso es que es de acuerdo a las, ¿cómo te digo?, a las costumbres sexuales que tengan, ¿no? Entonces, como en el varón, como vamos a ver adelante, la vacuna también está recomendada, solo que por costos el sistema público no ofrece a los varones. Solo se está ofreciendo a niñas de 10 a 12 años que no han empezado todavía su vida sexual. Bueno, ¿y tenemos más imágenes? Sí, por favor, vamos.
Anterior, la siguiente, por favor. Ahí. La prevención primaria, como decimos, ¿qué es la prevención primaria? Hacer antes que aparezca. En esto es la vacuna muy importante. Como los resultados, los reportes nos dan que está teniendo muy buenos resultados, están disminuyendo, los que iniciaron antes con la vacunación, están disminuyendo sus índices de cáncer de cuello uterino. La siguiente, por favor. La prevención secundaria es la citología, lo que hablábamos del Papa Nicolau, y después de esta prueba hacer una colposcopía y la biopsia de cuello uterino. En estas dos cosas tenemos que trabajar bastante. Lastimosamente no tenemos un centro oncológico para hacer una prevención terciaria, y que es ya el tratamiento con cirugías más radicales, ¿no? La siguiente, por favor. Como dice, el solo hecho de manifestar BPH en la citología no implica cáncer inminente. O sea, si nos da un resultado de BPH, muchas veces el resultado de Papa Nicolau nos reporta lesión asociada a HPV. No significa que esa mujer va a tener cáncer. O sea, es un factor de riesgo. Hay que ir controlándola a esta mujer. Porque muchas veces por la información han pasado cosas, mujeres que se han querido suicidar, entrando al internet ven que el VPH puede causar cáncer, no lo han tomado adecuadamente. Vamos al siguiente, por favor. Hay que aclarar que el VPH es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Para aquellas personas que están en casita, el VPH es el virus de papiloma humano, más bien. Las vacunas activan la inmunidad innata, o sea, estimulan la inmunidad a la respuesta hacia el virus. Y potencian la inmunidad adaptativa, como dice. Entonces, por eso yo veía a mucha gente, hasta creo que ha habido marchas en contra de la vacuna, pero yo considero que ha sido por muy mala información. Como te digo, los datos nos reportan de que países que han empezado ya hace mucho con la vacuna han disminuido bastante su incidencia de cáncer de cuello uterino. O sea, la incidencia son los casos nuevos que se presentan. Claro. Y la vacuna, ¿no es posible administrarla a personas adultas ya con una vida sexual activa? Son 4 cepas que cubren la vacuna, la que tenemos actualmente. Es la cepa 16 y 18, que produce el 75% de los cánceres en la mujer. Del cáncer de cuello uterino son responsables, y 2 para la prevención de las verrugas genitales. Entonces, ¿por qué se vacuna a niñas entre 10 y 12 años? Porque no han iniciado su vida sexual. Exacto. Pero está indicada a cualquier edad. Un poco lo que dificulta es el costo. Que una mujer que tenga BPH, que está en el reporte nos da BPH, pero no puede ser una cepa de alto riesgo. Entonces, si la vacunamos, la va a proteger contra esas 2 cepas. Ahora hay un examen que se llama captura híbrida. No sé si has escuchado. En CIGES también están promoviendo, creo que es el único centro que... En Potosí, sí. Lo que hace es identificar qué cepa está dentro de la muestra, o sea, dentro del cuello uterino. Puede ser una de alto riesgo o una de bajo riesgo. Entonces es muy importante, nos da positivo para alto riesgo, entonces ya se toman otras conductas. Es mucho más sensible que hacer una prueba de Papa Nicolau. ¿Es mucho más eficaz, podría ser? Sensible, la sensibilidad, o sea, mejora el diagnóstico. Lo que nos dice el Papa Nicolau es asociada al virus del papiloma humano, una lesión. Pero no nos dice si ese virus es de alto riesgo o de bajo riesgo. En cambio, el test de captura híbrida sí nos dice, es un virus de alto riesgo. Y es cierto, doctor, que cuando se hace este análisis de la captura híbrida y sale negativo, ¿puede la mujer volverse a hacer después de 5 años este mismo examen u otro? No, como te digo, o sea, da negativo, hay que hacerle su prueba de citología o de Papa Nicolau al siguiente año, cada año. Vuelve a dar negativo y hay que hacerle en 3 años. No es que de aquí a 5 años esta persona que se ha hecho la captura híbrida y ha salido negativo puede hacerse después de 5 años. No, como hemos visto los tiempos de evolución desde que se contagia con el virus,
Son 3 años para una lesión de bajo grado, 5 para una lesión de alto grado y 2 más para un cáncer. Ah, ya. Entonces tenemos esos espacios. Perfecto. Podemos ver las... Vamos a seguir entonces viendo. No se olvide, señora, señor, en casita, si tienen alguna pregunta, La siguiente, empiecen ya a pensarla o a escribir en un papelito de repente para que luego nos manden sus mensajes a la línea del WhatsApp que ya se va a presentar en pantalla para que usted participe del programa. Como te decía, la vacuna en casi todos los países es una recomendación de la OPS, ¿no? Que se pueda vacunar entre 10 y 12 años, pero se puede vacunar a cualquier edad, como nos vemos ahí. Pero obviamente, seguramente antes de irse a hacer la vacuna, necesariamente tendríamos que descartar la posibilidad de tener este problema. Claro, si una prueba de citología nos da, digamos, una lesión asociada a un virus, a un VPH, lo ideal sería hacer una captura híbrida, ¿no? Nos dice que es un grupo de bajo riesgo, entonces se puede vacunar. Ahora, en ese caso sí, no después de tener ya, ¿no es cierto? Sí, lo que el sistema público está ofertando es precisamente este grupo etario. Ya. Por los costos, como te digo, todavía tiene un costo elevado. Por eso es que no se está vacunando a toda la población. La siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar vamos a irnos a una breve pausa. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes están en casita compartiendo con nosotros, aprendiendo, por supuesto, informándonos junto al doctor Walter Olivares. Él es médico ginecólogo. El día de hoy estamos hablando del cáncer del cuello uterino, un tema que nos debe de preocupar mucho, sobre todo a nosotras las mujeres. Tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos y sobre todo hacer lo posible para evitar esta situación. Vamos a una breve pausa, enseguida estamos con más. No se vaya, quédese con nosotros. El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Cooperativas, te invita a la segunda expoferia de cooperativas productivas agropecuarias. Sectores productivos de todo el país estarán presentes para ofrecer al consumidor productos alimenticios de primera calidad y a precios justos. Recuerda, segunda expoferia de cooperativas productivas agropecuarias. 5 de julio a partir de las 8:30 de la mañana, en el campo ferial ubicado en la avenida Sevilla de la ciudad de Potosí. Construyendo cooperativismo en la plurinacionalidad. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Y ese mono cuánto está? 20 bolivianos. Ese brazo está roto. Sí, pero una cosidilla, por eso te estoy rebajando. ¿Y ese loro? Este lorito igual está a 20 bolivianos. Es más pequeño, pero ya está cosido de su piquito. ¿Y ese perrito? Este perrito está a 30 bolivianitos. Está sano, no tiene nada. Llévate. ¿Te lo envuelvo o así nomás? No, así nomás. Nuestros animales no son juguetes ni mercancía. Basta. Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Un mejor país lo hacemos todos. Esto está pasando ahora y podemos hacer que deje de pasar. Entra a meimportan.org. Tú puedes ayudar a que miles de niños crezcan con una familia que los proteja. Aldeas Infantiles SOS.
Bueno, nos encontramos ya nuevamente. Muchísimas gracias por no cambiar y seguir con Marvisión, y por supuesto a todos ustedes quienes acaban de sintonizar o de cambiar a Marvisión. Quédense con nosotros, estamos hablando del cáncer de cuello uterino aquí en compañía del doctor Walter Olivares, que es médico ginecólogo, quien nos está orientando e informando respecto al tema. Bueno, doctor, ¿dónde nos hemos quedado? Estábamos viendo lo de las vacunas, la edad, que es muy importante, reiterarles, según el esquema de vacunación, que ya lo han introducido todos los países y ahora Bolivia, que esperemos que sea sostenible, es de 10 a 12 años en las mujeres, en las niñas principalmente, pero debería vacunarse también a niños, a varones. ¿Cómo vamos a ver la siguiente, por favor? Vamos a la siguiente, viendo lo que es las vacunas a las niñas. Niñas de 10 a 12 años, sí, ¿no? La siguiente, por favor. Adelante. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ya, o sea, como te decía, las mujeres, ¿a qué se puede vacunar a mujeres después de los 12 años o que han iniciado su vida sexual? La respuesta es sí. Vamos siendo, por favor. Vamos entonces al próximo. Y a los hombres. ¿Se debería vacunar? También se debería vacunar. Porque el varón es el portador y es el que transmite el virus a la mujer. Entonces, bien importante también vacunar. En otros países ya se ha establecido dentro del esquema de vacunación a los varones. Entonces, esperemos que aquí en nuestro país también ya de aquí a un tiempo se tenga esa disponibilidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y no olviden que los hombres son los portadores y transmisores. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Y aquí tenemos un atlas que es también muy importante. Hay un estudio que se llama inspección visual con ácido acético. En muchos centros ya lo estamos haciendo juntamente con la toma del Papa Nicolau. Esta prueba de inspección visual con ácido acético también es muy importante porque muchas veces, y en el hospital donde trabajo, lo hacemos de rutina. A veces no esperamos el informe de la citología. Hacemos la prueba y identificamos que hay alguna lesión y las llevamos directamente a hacerles una colposcopía y una biopsia. Y nos ha dado muy buen resultado. Tenemos datos muy alarmantes, ¿no? Normalmente indican que el 9% de las mujeres en edad fértil tienen lesiones de alto grado o lesiones de cuello uterino, pero haciendo el Papa Nicolau más esta prueba, en nuestro hospital estamos en el 21%, creo. Entonces es mucho más de lo que manejamos a nivel nacional. Es una prueba sencilla, es el primer paso a hacer la colposcopía. En la colposcopía también utilizamos el mismo ácido acético. Aquí tomamos la muestra del Papa Nicolau, topicamos el cuello con un ácido acético y ya vemos el cuello, y si hay alguna lesión ya se puede identificar. ¿Y este examen es doloroso, es molestoso? ¿Qué refieren las pacientes al tiempo de hacerse el examen? Normalmente tardamos entre 5 y 10 minutos. Como te digo, esta prueba de inspección visual con ácido acético se hace al mismo tiempo de hacer el Papa Nicolau. Tomamos la muestra y hacemos la prueba inmediatamente. Entonces no puede sentir un poquito de ardor, pero no es, como te digo, un ardor que moleste demasiado. Hasta que pase el efecto del ácido acético, serán 10, 15 segundos. Ya. Entonces, tal vez incómodo, ¿no? El problema es más, yo considero, problemas de pudor, de vergüenza de las señoras que no acuden a hacerse esta prueba de Papa Nicolau. Lo ideal, por ejemplo, la prueba de Papa Nicolau indica que para hacer una prueba sensible tendríamos que tener al 80% de la población de las mujeres con esta prueba. Pero si vemos coberturas, lastimosamente no llegamos ni al 20% en el departamento y en la ciudad de Potosí. Bueno, yo tengo varias preguntas en mente, pero primero quiero que termine su presentación. ¿Nos falta todavía? No, eso era lo básico que quería mostrarles. Y reiterarles, o sea, la prueba de citología del Papa Nicolau es tomar células del cuello uterino. O sea, no es otra prueba. Por eso, lo molestoso es cuando se introduce el espéculo, ¿no? Esa es la parte molestosa. Bueno, como dice usted, como dices tú, Walter, lo más incómodo, yo pienso, para la mujer es el tema de la vergüenza, ¿no? Muchas veces, a veces prefieren acudir a la ginecóloga,
a sus colegas mujeres, o sino también dependiendo, ¿no?, la comunidad que siente a la paciente. No, la recomendación es esa siempre, o sea, acudan a su médico de confianza, pero es muy importante realizarse esta prueba. Uno de los factores, en esto habíamos trabajado nosotros ya bastante tiempo, donde se identificó también era la calidad de la toma de la muestra, donde según datos que teníamos 30% eran muestras insatisfactorias, o sea que de 10 panicolaos que se tomaban, 3 no estaban bien las muestras, no podían lecturar. Entonces aquí en la ciudad hemos trabajado bastante en lo que era la toma de la muestra, en la calidad de la muestra. Entonces se han hecho capacitaciones, se ha trabajado con médicos de algunas áreas, donde se ha mejorado bastante. Y eso nos ayuda a identificar la lesión y si da un PAP positivo, mandarla a colposcopía y una biopsia, ¿no? ¿En qué condiciones tiene que estar la paciente para acudir a un examen de Papá Nicolau? No tener relaciones sexuales 24 horas antes. 24 horas antes. Y no hacerse duchas vaginales, nada más. ¿El sangrado, doctor, la regla? Durante la menstruación, bueno, o sea, por efectos de higiene no, pero en otros centros ya se está tomando en cuenta no perder la oportunidad. Si está consangrado en el último día se te puede tomar la muestra. Generalmente en el área dispersa, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que te digo que camina un día o horas para hacerse una prueba, llega y que no le tomen la muestra, no es correcto. Porque tenía entendido de que no había que tener, no se debe de estar con el sangrado, o con los últimos días de la regla, o con un poquito de sangrado, que confunden la muestra, o que la muestra no puede ser 100% efectiva, no sé. Puede tener dificultades, pero o sea, no es lo mismo, ya los especialistas ven que no es lo mismo ver un glóbulo rojo que una célula del cuello uterino, ¿no? Si el sangrado es abundante, sí se recomienda no tomar, pero si no es mucha cantidad, sí se puede tomar. Entonces no es necesario que no esté, que esté, digamos, en los últimos días de sangrado, de repente no hay ningún problema. Sí, según las últimas normas, sí se puede tomar lo nuestro. Perfecto. Vamos a habilitar ya la línea del WhatsApp para que usted en casita también participe del programa. Es muy importante que usted participe del programa. El programa es para usted, para que usted se informe y por supuesto salga de cualquier duda que usted tenga respecto al tema que estamos tocando el día de hoy y a otros temas, por supuesto, que sábado tras sábado ponemos en pantallas para que usted pues salga de todas esas dudas que tenga. Vamos entonces a habilitar la línea del WhatsApp. Por favor, participe, pregunte, consulte, aproveche la oportunidad de salir de todas esas dudas. Bueno, doctor, y en tema de las vacunas, ha habido una polémica increíble aquí en nuestra ciudad porque el año pasado ha sido una de las gestiones, la primera gestión prácticamente que se ha implantado o se ha vacunado a las niñas en diferentes establecimientos. Muchos padres de familia se han negado a esta vacuna. Lo principal ha sido falta de información, como te digo. Si revisamos, estadísticamente no hay muchos efectos secundarios a la vacuna. Como te vuelvo a repetir, países que han empezado hace mucho con esto de las vacunas, su incidencia de cáncer de cuello uterino está bajando notablemente. Seguramente en nuestro país recién vamos a poder valorar de aquí a un tiempo, porque eso es a largo plazo, no es a corto plazo. No una vez que le vacune va a reducir, porque ya hay gente que ya está infectada con el virus, que ya tiene una lesión que está progresando al cáncer. Entonces de aquí a unos años recién podremos evaluar la efectividad de la vacuna en nuestro país, ¿no? Una niña de 15 años que ya tiene una vida sexual activa puede contraer este virus actualmente. Te vuelvo a repetir, o sea, una mujer en su primera relación sexual ya puede ser infectada por el VPH, ya puede ser transmitida por el virus. Entonces ya tendría que hacerse su prueba citológica una vez iniciada su vida sexual. Y ahora que vemos, como te decía, los datos de embarazo en adolescentes es alarmante. Pues, niñas, yo veo en el hospital hace mucho de Puna una niña de 13 años con un embarazo. En La Guardia vemos adolescentes de 15 años con embarazos. Entonces ya yo considero hay que empezar a trabajar. Y algo que me olvidaba,
El uso del preservativo es muy importante en un contacto sexual ocasional o no sé, porque es el único que previene la transmisión del virus y de otras enfermedades de transmisión sexual y del VIH, ¿no? Y dígame, doctor, cuando ya uno tiene la vacuna, ya la niña está vacunada, ya vamos a ir a futuro, porque el año pasado recién han vacunado aquí en Potosí. Entonces, a futuro, la niña a partir de los 13, 14 ya tiene una vida sexual activa y de repente se contagia. Ella puede ser una persona que pueda contagiarse no solamente del virus del papiloma humano, sino de otras enfermedades de transmisión sexual. Sí, hay que tomar en cuenta además, por eso, la vacuna que actualmente, la que están administrando, protege contra 2 cepas de alto riesgo, la 16 y la 18, que causan el 75% del cáncer de cuello uterino. Son responsables del 75% de los cánceres de cuello uterino. Pero hay que tomar en cuenta que ese otro 25% es ocasionada por otras cepas de alto riesgo. Entonces no está protegida contra ese otro 25%. Sí nos protege, es prevención primaria, pero hay que tomar en cuenta eso. Ahora, una persona en contacto sexual, revisamos la incidencia de VIH, también está aumentando y en personas más jóvenes. Sí. Por eso es muy importante, yo considero, la orientación en el uso del preservativo. Es el único método anticonceptivo que protege contra la transmisión de este virus y de otros virus, de otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, es muy importante que cada uno de nosotras, especialmente las mujeres, tomemos conciencia y podamos hacernos este examen año tras año. Usted lo ha dicho, es una obligación prácticamente de cada una de nosotras y lamentablemente nosotras somos las que rechazamos este examen y no nos los hacemos como debería de ser. Sí, por eso las estadísticas son las que nos muestran. 20% de 100 mujeres en edad fértil, solo 20 acuden a hacerse su prueba de Papá Nicolau. Aquí en Potosí, ¿cuántos casos se ha visto? Más o menos, una idea nada más, de cuántos casos ya se ve de mujeres que ya tengan y sean, pues, ya tengan, digamos, este virus y sobre todo ya están diagnosticadas con el cáncer. Lo del virus está volviendo muy frecuente, por eso nosotros vemos el reporte de la citología y nos dan, ¿no?, que está asociada a un virus papiloma humano. Entonces lo que hacemos es hacer una colposcopía porque no todas tienen acceso a hacerse una captura híbrida por el costo. Esperemos que en algún momento el sistema público pueda ofertar de forma gratuita y los otros seguros. Lastimosamente ahora tiene un costo que creo que no es muy accesible para mucha gente. Ahora, casos de cáncer, como te digo, nosotros tenemos un programa arriba con el que trabajamos en detección de lesiones precancerosas principalmente. Y es alto, pues te comentaba que hemos operado a mujeres jóvenes de 33, 35 años, 37 con carcinomas con carcinoma in situ, estaban empezando, y varios casos de señores ya con estadios más avanzados que hemos tenido que referir a otros centros, a un centro oncológico principalmente, a Sucre y a La Paz. La secreción, doctor, ¿es una alerta sobre este cáncer o sobre este virus? Una secreción maloliente de otro color sí puede ser indicativo de cáncer. No hay que confundir con el flujo. Ya. Los flujos son distintos. Por ejemplo, un flujo blanquecino, grumoso, nos hace pensar en una infección por hongos, una pulpitis micótica que llamamos. Un flujo amarillento, con mal olor, espumoso, y es otra patología por tricomonas, si es verdoso ya por unas bacterias. Entonces no hay que confundir. Sí, una secreción maloliente, transparente, sí puede ser asociada a dolor, asociada a sangrados fuera de la menstruación o dolor durante las relaciones sexuales, sí nos puede ser pensar en el cáncer. Entonces, si una mujer siente dolor al tiempo de tener las relaciones sexuales con su pareja, o sangrado, además de sangrado, ya ella tendría que estar alerta y ver la posibilidad de hacerse este examen. Una prueba, sí, es intermitente. Hemos tenido en la experiencia, hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo siempre un caso de una señora de 24 años que estaba embarazada, tendría unos 32 semanas de embarazo. Esto fue hace unos 10 años atrás y se me quedó.
nos refieren de un centro indicando placenta previa, creo, un sangrado por el embarazo, que la placenta estaba implantada abajo. Pero cuando pongo el espéculo y le reviso, era un cáncer. Imagínense, 24 años. Y era, creo, el tercer embarazo, cuarto. 24 años con su cuarto embarazo. Ya estaba con 32, no se pudo hacer mucho, terminó el embarazo, lo operamos, la referimos a la paciente a Sucre, al oncológico de Sucre, y luego al año me entero que la paciente había fallecido. Imagínate. Ha fallecido la paciente. Quedaron 4 niños sin mamá. Huérfanos, sin mamá. Y con padre joven. O sea, como te digo, yo siempre recuerdo este caso porque se me quedó muy grabado. De ahí es que empezamos a trabajar en esto, lo que es la detección de lesiones precancerosas, ¿no? Bueno, realmente debió ser algo muy, muy traumante, ¿no? Para la familia, y tan joven, 24 años con esta situación, con esta enfermedad. Y lo más importante es que nosotras podemos prevenir y sobre todo podemos cuidarnos para no poder contraer este virus que definitivamente está haciendo que muchas mujeres mueran. Sí, lo importante es trabajar en la prevención y el diagnóstico precoz. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Haciendo las pruebas de diagnóstico precoz, ¿no? Pruebas de tamizaje que llamamos. Esas son el Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético y ahora la captura híbrida. Bueno, tenemos entonces que acudir siempre, vamos a ser muy, muy reiterativos. Tenemos que ir acudiendo siempre que podamos, bueno, no que podamos, cada año hacernos este examen de Papa Nicolau. ¿Y los hombres qué examen tendrían que hacerse porque siempre las mujeres? Consultar al urólogo si ven alguna lesión a nivel del glande principalmente, o en sus genitales. Hacer una consulta pues, con el médico general o acudir al urólogo. ¿Tienen alguna sintomatología en relación al hombre? ¿Qué síntomas puede sentir el hombre cuando él es el portador y lo tiene el virus? ¿O es que es muy, muy silencioso y pasa desapercibido? Como te decía, al inicio toda patología no da mucha sintomatología. Esta patología no da mucha sintomatología. Ya cuando es un estadio avanzado sí puede haber sangrado, dolor, igual que en la mujer. Pero nos tenemos que acostumbrar a hacer la consulta de rutina, ¿no? Para hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos una consulta. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están mandando sus mensajes. No se olviden que ustedes son los principales protagonistas del programa. Para eso hacemos este programa, para que usted pueda informarse y sobre todo pueda pues despejar todas las dudas que tenga sobre varios temas que vamos a ir tocando sábado tras sábado. En esta ocasión estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Después de una histerectomía, no puedo pronunciar, ¿se puede usar la vacuna? Nos dicen. La histerectomía es, ahora hay que ver, hay dos tipos de histerectomías, las que se hacen las totales, generalmente son las cirugías ginecológicas, y las subtotales, donde por una complicación obstétrica pueden sacar solo el cuerpo uterino y dejar el cuello. Si es una subtotal, si es una total, tendría que hacer, se puede hacer un Papa Nicolau de la cúpula, donde ha quedado la cicatriz en la vagina, se toma muestra para hacer un Papa Nicolau, un estudio del Papa Nicolau. Ahora, si son las subtotales, donde ha quedado el cuello uterino, tendría que hacerse los Papa Nicolaus de rutina y cualquier otra prueba, porque recordemos que estamos hablando de cáncer de cuello uterino, es donde empieza la lesión. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento a largo y corto plazo? Perdón. ¿De qué tratamiento? Me imagino que del tratamiento del virus del papiloma. Hay distintos, la conducta de acuerdo a la lesión hay distintas formas de tratar esto. Como te decía, se puede hacer una crioterapia cuando es una lesión de bajo grado. Es un equipo donde se quema con frío la lesión y hay que ir haciendo controles cada cierto tiempo mediante la citología para ver si esa lesión ha mejorado. Se puede hacer un cono cervical que llamamos, es sacar una porción del cuello. Hay dos formas de hacer, una es con asa de lipo, un cono caliente que llamamos, y un cono frío, que es ya una cirugía un poquito más ampliada del cuello y sacar una porción.
y hacer una histerectomía, sacar todo el útero. Entonces son de acuerdo al... Nosotros valoramos pues, a la paciente, por ejemplo, una mujer que tenga una lesión del cuello uterino, que no tenga hijos, no la vamos a someter a sacarle el útero. Muchas veces damos opciones porque hay señoras que sí quieren embarazarse. Podemos hacer un cono, observarla y ver su embarazo. Esto quiere decir que cuando se hace este tratamiento, cuando se está iniciando este problema, la mujer sí puede embarazarse. Cuando es una lesión precancerosa y tratada, sí. Ya. Pero si es un cáncer ya avanzado, no. ¿Hay posibilidad de transmisión de este virus a mujeres que se embarazan y tienen el virus estando embarazadas? ¿Hay posibilidades de transmitir al bebé? Lo que se llama es el bebé. Generalmente, vamos a ver, las verrugas genitales las causan una cepa de virus de bajo riesgo que no causa cáncer. Ahora hay muchas mujeres que sí se contagian este virus, esta cepa de virus, que puede estar en la vulva, puede estar dentro de la vagina y puede estar en el cuello uterino. Hay últimos estudios que demuestran que este virus se puede transmitir intraútero, es decir, que puede pasar la barrera placentaria. Entonces al niño le puede transmitir dentro del útero. Porque nosotros antes, o cuando vemos una lesión de en vulva, en cuello uterino por el virus, optábamos por hacer una cesárea. Pero ahora se ha demostrado que puede haber una transmisión intrauterina y lo que le puede afectar al producto, al bebé, es que pueda depositarse en la laringe. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo afecta el hacerse este tratamiento en la vida cotidiana de una mujer? ¿Puede trabajar, hacer ejercicios, hacer sus actividades en casa y todo lo demás? Vamos a saludar a María, que nos ha mandado este mensaje. Ya, ahora dependiendo del tratamiento, si hacemos una crioterapia, por ejemplo, la señora ya es un tratamiento ambulatorio. Se hace el tratamiento, la conducta se toma en el consultorio, la señora vuelve para la casa, al día siguiente ya puede, con los cuidados necesarios, ya puede tomar su actividad normal, menos tener relaciones sexuales. Si hacemos un cono, ya es un día de internación donde hacemos el procedimiento y si todo va bien, al día siguiente ya se va a la casa. Igual lo mismo, la recuperación dependiendo puede ser rápida y tomar su vida normal. Ahora, si hacemos una histerectomía, el tiempo de recuperación es un poquito más larga. Sí, como es toda una cirugía, operación, una ya, cirugía. ¿no? Una cirugía abierta, doctor. ¿O se puede ser vía vaginal o tienen que abrir necesariamente el abdomen? Dependiendo del cirujano. Ahora lo que se está optando, por ejemplo, es hacer por vía vaginal si es una lesión de alto grado. Y a un carcinoma in situ muchas veces es hacer por el abdomen, ¿no? Para verificar ganglios y otras situaciones. Ahora todos los tratamientos con los cuidados necesarios conllevan, la mujer vuelve a su vida normal, no tendría que afectarle mucho. No la afecta en No. realidad. Ya, buenas noches. Después de una histerectomía se puede usar, bueno, eso ya nos contestó. Una vez realizado el tratamiento y con los resultados positivos, ¿hay posibilidades que reaparezca? Por eso es bien importante lo que hacemos nosotros, dependiendo del tratamiento, es hacer un cono, hasta una histerectomía, enviamos nosotros la pieza a un estudio de anatomía patológica. Entonces, el estudio de anatomía patológica es el que nos da el reporte final, nos puede decir bordes libres de lesión. Entonces, ahí tampoco termina todo, hay que ir a hacerle seguimiento y controles posteriores, porque puede ser que haya una recidiva, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir con las preguntas. Muchísimas gracias por participar. Por supuesto, usted es una parte muy importante del programa, así que le invitamos a que siga mandando sus mensajes, haciendo las consultas necesarias. Bueno, doctor, buenas noches y al programa. ¿El Papa Nicolau tiene un costo? ¿Y de qué monto es? Y otra pregunta, tengo mis hijos que son de 4 y 6, pero en la última revisión de mi Papa Nicolau no tenía nada, pero tengo dolores de bajo vientre, porque mi consulta es, ¿tengo que preocuparme? Vamos por partes. El Papa Nicolau en el sistema público es gratuito.
y en los sistemas, en los centros de la seguridad social, también lo hacen con su población asegurada en forma gratuita. Ahora, mal podría decirle, no sé cuánto cobrarán en la parte privada, ¿no? Hay distintos precios que ofertan, unos cobran juntamente con la consulta o otros un precio extra. Sobre eso no podría yo darle datos. Ahora, el dolor que ella siente habría que verla, si está asociada a un flujo o no está asociada a un flujo. Puede ser que tenga una inflamación de las trompas, que nosotros llamamos anexitis, por esa puede ser la causa del dolor. Si me dice que su Papa Nicolau era negativo, lo más probable es que tenga una inflamación de las trompas. Puede ser causante. Muchas veces dicen, no, me está doliendo mis ovarios, debe ser por el frío. ¿Afecta el frío? Es por los cambios. Algunas señoras sí sienten que con el frío hay más dolor, ¿no? Pero si está inflamada va a doler independientemente de la temperatura o del clima. El dolor es normal en una mujer que ya ha tenido una vida sexual activa, tiene hijos. El dolor es normal en la regla, doctor, y digamos, si el dolor mientras no está con la regla, no está menstruando, pero sí siente dolor. No, por eso, hay que estudiarla. Generalmente, la mayor parte es que tiene una inflamación de las trompas, una anexitis, y hay que hacerle algunos estudios y hacerle el tratamiento respectivo. Bueno, y otra consulta. Esta transmisión es vía sexual y necesariamente tiene que haber penetración, tiene que haber coito, o también se puede hacer en un frotamiento ¿Puede haber esa transmisión solo con frotamiento o solo necesariamente tiene que haber penetración y coito, o coito más bien? Nosotros consideramos, o sea, basta que haya contacto de los genitales y se puede transmitir el virus, porque tenemos que tener en cuenta que está en el glande este virus. Entonces, no siempre, o sea, ya al simple contacto puede transmitirse el virus. O sea, simple ficción o contacto de los genitales, o sea, sin de protección. Los genitales ya puede contraerse. Es un dato muy importante para todas aquellas personas, porque muchas veces piensan que de repente no han tenido el coito, como llamamos, La penetración. Y piensan que no puede ser. Sí, por eso. Como te digo, los datos reportan, por ejemplo, en poblaciones de personas del mismo sexo entre varones, el cáncer de ano también está aumentando, como te decía, el cáncer de pene y el cáncer bucofaringio, que está en la incidencia está aumentando bastante. Bucofaringio es en la boca. Oral, sí, en la cavidad oral. En la boca, específicamente, digamos, en los labios o adentro. No, puede haber todos los labios, lengua, o sea, toda la cavidad oral. Pues. También está habiendo cáncer. Están aumentando los casos. Y ese cáncer también es por este VPH, virus. Por VPH. O sea, estoy hablando del cáncer por VPH. Por virus, ¿Y este cáncer también puede ser por un beso, esta transmisión? No, o sea, generalmente es... ¿Cómo va hacia la boca? Por las conductas sexuales. Pues. Hay gente que tiene sexo oral, sexo anal, entonces ahí se puede transmitir. Wow. Realmente es preocupante, ¿no? Sí, los datos, eso es lo que están. Entonces también debemos cuidar, una mujer, tanto las mujeres como los hombres debemos de ver y cuidar sobre todo la relación que tenemos con nuestras parejas, y mucho más los jóvenes que tienen parejas, diferentes parejas, o no siempre una pareja. Por eso es que uno de los factores de riesgo es el tener múltiples parejas sexuales, porque ahí es donde se puede contagiar con este virus. Y como les vuelvo a repetir, el preservativo o el condón es el único método que nos previene la transmisión de este virus. Entonces, si uno está, si hay jóvenes, señoritas que están con una vida sexual activa y tienen varias parejas, lo más importante es utilizar el preservativo, que es lo único que les protege, sí. No solo de otras enfermedades, sino sobre todo que es mortal. Claro, por eso es de transmisión sexual, el VIH no hay que olvidarlo también y las otras enfermedades de transmisión sexual. Buenas noches, dice, ¿es probable que una mujer que tuvo un aborto forzoso y aún no haya recibido la atención médica llegue a tener cáncer de cuello uterino? No por el aborto. Eso hay que dejarlo claro.
muchas veces hay la idea de que al tener un aborto iba a tener cáncer. Como estamos hablando, como les mencionamos, el cáncer de cuello uterino es debido a la transmisión del virus que se introduce cuando hay una lesión del cuello uterino y hay avance, no prolifera, sino hay desarrollo. ¿El cáncer de la matriz, estamos hablando de otra cosa, hablando del cáncer de la matriz? Es lo mismo, o sea, el cáncer empieza en el cuello uterino. Ahora hay otro cáncer que puede ser cáncer de endometrio, que es dentro de la cavidad uterina, pero esos son por otros factores, pueden ser factores hormonales, hereditarios, pero específicamente el cáncer del cuello uterino es debido al virus del papiloma humano. Entonces un aborto no puede desarrollar. Como había la creencia de que el dispositivo intrauterino, una T de cobre, causaba cáncer de cuello uterino, pero no, o sea, muchas veces ha pasado seguramente que la señora ya tenía un cáncer y le han puesto una T de cobre sin haber diagnosticado, ¿no? Ajá. Bueno, seguimos. Buenas noches, quería saber si una persona es portadora y no está enferma, no presentar, bueno, no se entiende muy bien la pregunta, la verdad, mil disculpas, bueno, estimado televidente, sería bueno que nos vuelva a plantear su pregunta. Vamos con otra pregunta. Buenas noches, ¿es posible que una mujer que tuvo un aborto forzoso haya recibido la atención médica? Bueno, eso ya lo ha respondido, ¿no, doctor? Nos estuvo mandando por segunda vez la señora o señorita que nos estuvo mandando este mensaje. Sí, seguramente la anterior pregunta se refería a si una mujer ha sido diagnosticada con BPH, si tiene que ser un tratamiento o seguimiento. Como lo mejor en ese caso, por eso es un test de captura híbrida, donde nos diga si es de alto o bajo riesgo. Y si es de alto riesgo, hay que ir a hacerle un seguimiento más cercano, ¿no? Y hacer el tratamiento que requiera. Pero si es de bajo grado, hay que ir observándola. Este cáncer, doctor, se ha visto últimamente cáncer, bueno, no solamente en el cuello de la matriz o en la matriz, sino en muchas otras partes, muchos órganos de nuestro cuerpo. Pero se escucha también decir que ha hecho metástasis en otro lugar del cuerpo o ha sido contagiado, digamos, en otro lugar del cuerpo. ¿Esto pasa también con este cáncer? Claro, empieza en el cuello y puede ir a afectar otros órganos, o sea, por vía linfática principalmente, puede ir a otros órganos. O sea, y eso es un estadio muy avanzado, ya estamos hablando de un estadio 3B, 4A, que nosotros llamamos 4. Donde ya da metástasis a intestino, a recto, por continuidad a la vejiga. Pero como te digo, esos son estadios bien avanzados y de pronóstico muy malo, donde lastimosamente ya no se puede hacer nada. Y eso es lo más triste, ¿no? Que ya no se puede hacer nada. Solamente se hace tratamiento sintomático y del dolor, pues no nos queda hacer otro. Y se ve también muchas veces médicos que dan muchas esperanzas a la familia y tanto al paciente que con más bien con quimioterapias, radioterapias, y no recuerdo exactamente qué otros tratamientos puede solucionarse y dar fin a esta enfermedad cuando no es así, o sí hay posibilidades de curarlo. Por eso depende del estadio. Si es un estadio avanzado, lastimosamente no. Lo que hace la quimioterapia y la radioterapia es detener el tumor ahí, tratar de reducir y darle sobrevida, o sea, que viva más años. Pero en muchos casos no es curativo, como es bueno repetir, es un tratamiento paliativo. Vamos a seguir respondiendo a sus preguntas después de una breve pausa. Vamos a irnos a una breve pausa. Quédese con nosotros, ya vamos a entrar a la última fase del programa. Le invito a que usted siga consultando para que pueda despejar todas las dudas que tenga. Esa hora, aproveche, es la hora oportuna para que usted pueda despejar todas esas dudas y hacer la consulta que usted requiera aquí al doctor Walter Olivares. El día de hoy estamos hablando acerca del tema del cáncer del cuello uterino. Quédese con nosotros, no se vaya.
¿Y ese mono cuánto está? 20 bolivianos. Pues su brazo está roto. Sí, pero una cosita y ya. Por eso te estoy rebajando. ¿Y ese loro? Este lorito igual está a 20 bolivianos. Es más pequeño, pero ya está cosido de su piquito. ¿Y ese perrito? Este perrito está a 30 bolivianitos. Está sano, no tiene nada. Llévate. ¿Te lo envuelvo o así nomás? No, así nomás. Nuestros animales no son juguetes ni mercancía. Basta. Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Un mejor país lo hacemos todos. Esto está pasando ahora y podemos hacer que deje de pasar. Entra a meimportan.org. Tú puedes ayudar a que miles de niños crezcan con una familia que los proteja. Aldeas Infantiles SOS. Muy buenas noches, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a quienes pues acaban de cambiar y se encontraron con el programa. Bienvenidos a todos ustedes, estamos hablando del cáncer de cuello uterino aquí con el doctor Walter Olivares. Vamos a seguir respondiendo a sus preguntas, si usted desea hacer alguna pues con muchísimo gusto el doctor está aquí para servirle y le va a responder todas las preguntas que usted desee. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Qué pasa con las mujeres del área rural que no pueden acudir al ginecólogo? ¿Hay alguna prueba casera que se pueda realizar para este virus? La mayor parte del personal del sistema público está capacitado para tomar una muestra de Papá Nicolau. Entonces, en todo el departamento se está haciendo las tomas de muestra de Papá Nicolau. O sea, no necesariamente tienen que venir aquí a la ciudad para hacerse este examen. Sí, como les digo, nosotros hemos trabajado bastante con el CEDES en lo que es la toma de muestras de Papá Nicolau. Hemos hecho capacitaciones, o sea, no, yo me siento parte porque me invitaban a dar algún taller, alguna charla, a hacer la toma. Entonces se ha trabajado bastante en esto. Lo que queríamos era mejorar la toma de muestra. Como te vuelvo a repetir, la mayor parte del personal está capacitado para hacer la toma de muestras de Papá Nicolau. Bueno, lamentablemente, perdón que diga esto, pero lamentablemente en el área rural la mayoría de los médicos que se encuentran en el área rural son médicos recién egresados, que están haciendo prácticamente sus años de provincia que llaman, ¿no es cierto? Y ellos también están capacitados para hacer esta prueba de Papá Nicolau. Claro, desde el internado, o sea, hay una rotación de ginecología, donde arriba también en el hospital donde trabajo tenemos internos, donde nosotros nos hemos enfocado más en ver los problemas de atención primaria. Es bien importante también hacer el diagnóstico y lo demás, pero enfocamos bastante en lo que es la atención primaria. Dentro de eso está la toma de muestras de Papá Nicolau. Entonces todos los médicos que egresan tienen la capacidad de realizar este examen. Bueno, es muy importante aclarar este tema, porque muchas veces surge una desconfianza viéndolos jóvenes, viéndolos recién, digamos, en la batalla, como se diría. Entonces surge una desconfianza del paciente hacia el médico nuevo, ¿no? Pero es muy importante también saber que ellos están más predispuestos y con muchísimas ganas de atender a los pacientes. Sí, por eso. O sea, todos los médicos que van a hacer, generalmente trabajan en el área dispersa, lo que hacen es atención primaria, o sea, hacer prevención en todos estos casos, hacer diagnóstico precoz de cualquier complicación. Por eso es que cuando ven rebasada su capacidad de resolución, es que envían pacientes para la ciudad, ¿no?
para que la vea un especialista. Perfecto. Saludos al programa, muy buenas noches. Mi consulta es, ¿desde los cuántos años se debe hacer el Papa Nicolau? Definimos mujer en edad fértil desde los 18 hasta los 49 años, pero toda mujer que ha iniciado su vida sexual tiene que hacerse el Papa Nicolau, una vez iniciada su vida sexual. O sea, no le podemos decir, hay señoras, por ejemplo, con muchas pacientes que acudían pensando hacerse la prueba que no habían iniciado su vida sexual, hablando de señoras de 30, 28 años. Entonces, en ellas, por ejemplo, no es posible, no es recomendable hacerles este examen porque solamente los vamos a lastimar. Pero toda mujer que ha iniciado su vida sexual tiene que hacerse la prueba del Papa Nicolau. Bueno, vuelvo a repetir porque aquí hay otra pregunta relacionada a eso. Una niña de 13, 14, 15 años también debe hacerse este examen. Por eso, vuelvo a repetir. Si ha iniciado su vida sexual, es recomendable que se haga. Perfecto. ¿Hasta los cuántos años se debe hacer este análisis? No tiene edad límite. Por ejemplo, el sistema público nosotros nos pusieron como 60 años, pero hay señoras que hasta los 70 podríamos tomarles la prueba sin ningún problema, ¿no? ¿Siempre y cuando tengan una vida sexual activa o no necesariamente? Si vemos los tiempos de que empieza la transmisión del virus y el desarrollo de una lesión, son de 3 hasta 5 años. Entonces, imagínate que ha tenido sus 55 años, ya no tenga relaciones, pero podría haberse transmitido el virus. Tendríamos que hacerle hasta los 60, ¿no? Si ya no tiene más relaciones. Otra consulta, doctor. Cuando la mujer, póngase usted que tenga un matrimonio y una vida, sea fiel a su pareja, ya sea mujer o el hombre, pero es posible que haya adquirido, digamos, con una anterior pareja de hace mucho tiempo y haya estado como estacionada o dormida el virus y después despierte y ocasione el problema, o es que no es posible eso. No, por eso hay tiempos para desarrollar, vuelvo a repetir, o sea, hay un tiempo de 3 años para hacer una lesión de bajo grado y de 2 total 5 para una lesión de alto grado. Entonces en ese lapso hay que hacerle las pruebas. Ahora no necesariamente tiene que tener, como le digo, múltiples parejas para hacerse la prueba. Es suficiente que tenga una pareja y una vida. Volvemos a repetir. Se hace un Papa Nicolau, al año da negativo, al año se hace otra prueba, le da negativo, entonces puede volver a los 3 años. No es necesario que sea cada año. Si 2 Papa Nicolau son negativos. Claro, pero a lo que me refiero es que, suponiendo que, digamos, ¿no? que yo sea portadora o haya tenido una pareja y me haya contagiado. Y esto puede recién verse de aquí a 3 años, ¿es posible o no? Puede desarrollar una lesión, recién desarrollar la lesión, sí. Y más asociada a los factores de riesgo que hemos visto, que no tenga una nutrición adecuada, que fume, le puede conllevar a desarrollar una lesión de cuello uterino. Ya. Entonces las mujeres que tengan bajas defensas también pueden ser... Es el principal factor. Por eso el estado nutricional es muy importante, ¿no? Y los múltiples embarazos, en cada embarazo el sistema inmunitario se deteriora y ahí es donde más fácilmente desarrolla la lesión. Perfecto. Doctor, los instrumentos que usan los médicos con lo que desinfectan y el tiempo nos puede contagiar estos instrumentos si es que no son desinfectados. ¿O cómo los desinfectan? Esa es la... No, pues o sea, hay métodos de esterilización. Todo lo metálico se esteriliza. O sea, cuando se hace un espéculo metálico que en muchos centros se utiliza, se esteriliza, se tienen los cuidados y tienen unos indicadores de un papel que le ponen donde muestran que ese instrumental ha sido adecuadamente esterilizado. Ahora, en la mayor parte de los centros ya se está usando lo que es espéculos desechables. Entonces se usa una vez y se desecha. Entonces la transmisión de cualquier infección es casi nula. Cero, prácticamente. Puede haber algún caso, pero no es... Hay como una espatulita, hay un cepillito, todo eso es desechable. Se usa una vez y ya no se usa más.
Eso es muy importante aclarar para que las mamás, las señoras que están en casita y nos están viendo, pues se sientan más tranquilas y puedan acudir al médico, ¿no? Sí, se tiene mucho cuidado con lo que es la bioseguridad, se llama. Se tiene demasiado cuidado, tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿Alguna otra recomendación más? Vamos, ya estamos prácticamente ya casi llegando al final del programa, estamos esperando sus preguntas. Creo que tenemos todavía unas cuantas más. Sí, no se olviden de hacerse su prueba de citología cada año, es lo más importante. Y con Citología su médico, es lo mismo del que Papa Nicolau. el Papa Nicolau. Todos los años con su médico de confianza y en el centro de confianza, pero lo importante es que se lo hagan. Lo económico es lo que más afecta a toda mujer, ¿no? Porque muchas veces preferimos comprar algún insumo para la casa, hacernos un examen a nosotras. Entonces, acudir a los centros de salud gratuitos, que son los centros públicos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo podemos acudir? ¿Cómo vamos ahí? No, usted acude al centro, pide su ficha para Papa Nicolau, donde no tendrían que cobrar, para un examen de Papa Nicolau, donde no tendrían que cobrarle nada. Invitarles también al Centro Médico Génesis, donde trabajamos a partir de las 6:30 de la tarde. Puedan venir a hacer sus pruebas. Incluso hemos lanzado campañas donde se minoran los costos, ¿no? Juntamente con la patóloga, que es la doctora Pamela Quiroz, que es parte de nuestro centro, que trabaja con nosotros, donde se han reducido bastante los costos en lo que es la toma de muestra de papa. ¿Por qué? Por lo que nosotros hemos trabajado bastante en lo que es detección de lesiones. Lo que queremos es contribuir un poco para reducir esos altos índices de mortalidad, ¿no? Por supuesto. Buenas noches, felicidades por el programa. Tengo 57 años. No tengo una vida sexual activa, pero ¿puedo hacerme el examen? Muchísimas gracias. Sí, es recomendable para estar tranquila. Le da negativo y va a estar más tranquila, ¿no? Muchas veces hay mujeres ya cuando ya han pasado su vida sexual activa, ya son más pasivas, ya mayores. También en algún momento ha habido casos en los que han presentado este virus y lamentablemente han fallecido. Sí, pacientes, por ejemplo, un paciente de 47 años que nos llega, una sola hija, creo, de 22 años, se volvió a casar y lastimosamente viene por un sangrado, revisamos y era un cáncer. Imagínense, por eso, como te digo, son casos que vamos viendo en la consulta diaria. Los sangrados después de la menopausia, cuando ya la mujer ha pasado la menopausia, prácticamente ya no tiene sangrados y de repente vuelven a aparecer después de un buen tiempo, ¿podría ella alarmarse? Hay que ver si es de cuello uterino o es también de cavidad endometrial. No nos olvidemos que las mujeres pueden hacer una hiperplasia endometrial, que llamamos es crecimiento anormal del endometrio, que es lo que está dentro de la cavidad uterina, y pueden haber sangrados. Y como así que el cáncer de endometrio también ya se están haciendo diagnósticos de pacientes con cáncer de endometrio. Y también es bien importante en las señoras por encima de los 40 años tener más cuidado con lo que es el cáncer de mama. Por eso es que también se recomienda en mujeres hacer una mamografía por encima de los 40 años cada año. Precisamente igual que el Papa Nicolau, para hacer un diagnóstico, para identificar cualquier lesión en la mama. Ajá. Doctor, tengo punzadas en la vía urinaria. ¿Es peligroso? Si es una vía urinaria, habría que descartar una infección urinaria. O sea, por eso, como te digo, hay que ver la característica del dolor y la ubicación para pero identificar. Podría ser, bueno, vía urinaria, puede tratarse de una mujer o de un hombre, pero suponiendo que es hombre el que nos está mandando el examen, tiene esas punzadas en la vía urinaria, me imagino. Entonces tendría que alarmarse o por lo menos hacerse un examen, un análisis. Si hay dolor, nosotros llamamos disuri, es un dolor que puede presentarse al empezar la micción o al orinar, puede presentarse durante la micción o al final. Entonces nos haría pensar en una infección urinaria. Ahora, si hay una secreción por la uretra, que nosotros llamamos, habría no más que descartar una infección de transmisión sexual. Entonces, como digo, cada dolor es distinto, que hay que verlo. Y si hay un flujo o secreción también hay que estudiarlo.
Aquí en Potosí, bueno, las mujeres vamos al ginecólogo. Ajá. Los hombres, ¿dónde tienen que acudir? Con el urólogo. Con el urólogo. Tenemos varios urólogos aquí en Potosí. Creo que hay dos, el doctor Solano nos hacen propaganda y el doctor Gardiazaba. Es un dato que debemos decir a la población, a nuestros televidentes. Tenemos que informar lo más que podamos para prevenir sobre todo esto. Sí, y los varones también ya con eso de la próstata por encima de los 40 años es recomendable que se hagan un chequeo, ¿no? Con el urólogo para hacer. O sea, lo que ahora se está enfocando bastante es en la medicina preventiva, hacer prevención o hacer un diagnóstico inicial o cuando está empezando la patología, no cuando esta ya está avanzada. Ya. Bueno, vamos entonces, prácticamente ya son 10 minutos los que nos quedan, doctor. Vamos a responder una de las últimas preguntas. Muy buenas noches. ¿Qué tiempo? Muy buenas noches. ¿Qué tiempo de incubación tiene el alto grado? Te vuelvo a repetir, una vez que le han transmitido el virus, hasta 5 años va a desarrollar una lesión de alto grado o un cáncer. O sea, tenemos ese margen, ese tiempo para hacer un diagnóstico. Ya está ahí. Ya está ahí, entonces... Por eso, en ese tiempo va a desarrollar una lesión. Entonces, tenemos ese tiempo para que ella se haga las pruebas de citología y hacer otras pruebas que necesitemos. Antes de alarmarse y pensar que realmente es un cáncer. No, por eso, si una mujer se hace la prueba en el tiempo necesario, lo que él, nuevamente reiterarles, el Papá Nicolau no es diagnóstico, nos alarman, nos ponen alerta para hacerle los otros exámenes. Muchas personas dicen, no te hagas hacer ese análisis, no te hagas hacer ninguno, porque muchas veces lo despiertas, algo que está ahí y lo vas a despertar y ahí va a empezar todo. No, eso pasa, por ejemplo, cuando ya está un tumor instaurado y se hace una cirugía que no se debe o no se hace una cirugía adecuadamente, podemos producir que haya metástasis. Pero ya eso es en estadios avanzados. Aquí una prueba, esto no son pruebas invasivas, o sea, lo que se toma son células del cuello uterino para hacer un examen. En la colposcopía se toma un pedacito del cuello cuando hay una lesión con la colposcópicamente identificada, se hace una biopsia para hacer un diagnóstico y tratamiento. ¿Qué pasos se deben seguir después de la extirpación de la matriz por un ligue de alto grado? Tiene que hacer control citológico, como les dije nuevamente, la cúpula, y hacer seguimiento muy cercano a esta paciente. Buenas noches. ¿Qué tiempo de incubación? Bueno, el ligue de alto grado, incubación, contiene el ligue de alto grado. No, por eso. ¿A qué se...? No, lo que pasa es que se ha transmitido con el virus. O sea, me estoy imaginando que es el tiempo en que pueda desarrollar un ligue de alto grado. Volvemos a repetir, es entre 3 y 5 años. De 3 y 5 años. ¿A qué se refiere en el ligue? No, es lesión intraepitelial de alto grado. Ah, ya. Entonces me imagino que es un médico el que nos está haciendo esa pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ya prácticamente estamos al final del programa. Muchas gracias por participar como siempre en nuestro programa. ¿Alguna recomendación que usted quiera hacer a la población, en especial a las mujeres? Sí, como le digo, es tomar un poco de información, orientarse adecuadamente y no tenerle miedo a este examen. Con entre 5 y 10 minutos podemos prevenir, ¿no? que esto avance y hacer un diagnóstico tardío. Entonces, les vuelvo a repetir, todos los centros están abiertos para hacer este tipo de exámenes y tiene personal capacitado. Bueno, muchísimas gracias. En otra oportunidad estaremos hablando de otro tema. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hemos aprendido mucho esta noche, nos hemos informado bastante y sobre todo esperemos que hayamos llegado a todas ustedes para que puedan de alguna manera
coadyuvar en esto y bajar el índice de mortalidad de las mujeres por este problema que está acechando no solamente en Bolivia, sino a nivel nacional e internacional, que es pues el cáncer, la mortalidad a través del cáncer del cuello uterino. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros. Al agradecimiento al doctor Walter Olivares, él estuvo informándonos acerca del cáncer de cuello uterino. Gracias, hasta la próxima semana. ¿Y ese mono cuánto está? 20 bolivianos. Su brazo está roto. Sí, pero una cosita y ya. Por eso te estoy rebajando. ¿Y ese loro? Este lorito igual está a 20 bolivianos. Es más pequeño, pero ya está cosido de su piquito. ¿Y ese perrito? Este perrito está a 30 bolivianitos. Está sano, no tiene nada. Llévate. ¿Te lo envuelvo o así nomás? No, así nomás. Nuestros animales no son juguetes ni mercancía. Basta. Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Un mejor país lo hacemos todos. Esto está pasando ahora y podemos hacer que deje de pasar. Entra a meimportan.org. Tú puedes ayudar a que miles de niños crezcan con una familia que los proteja. Aldeas Infantiles SOS. Hay obras que dejan huella. Ya está en marcha el Aeropuerto Internacional